Miguel López es un periodista de profesión, deportista y cofundador de la fundación Más que Tres Letras. Vive con VIH hace 9 años y hoy nos viene a hablar de lo que ha tenido que pasar desde que fue diagnosticado, su vida antes y después, los efectos secundarios de los medicamentos y la importancia de estar informados al respecto de un tema del que aún se tiene mucho tabú. Mi nombre es Rafael Ochoa y esto es ANEC Podcast. Hoy estamos con Miguel López. Miguel, ¿cómo te describirías en una oración? Pues yo creo que en este momento de mi vida, de pronto como alguien enamorado de disfrutar la vida. Claro. Y de quererla vivir bien. Quererla vivir bien. A mí, siempre que hago esta pregunta, depende de la respuesta que me dan, yo pienso en lo que no hago y cómo se ve la gente en lo que yo hago. Porque normalmente las respuestas que me dan son respuestas que van desde la experiencia que han tenido y cómo la ven ahora. Uh-huh. Y a veces nos hace falta que nos quiten un poquito de nuestra comodidad para empezar a ver eso que no hemos hecho durante mucho tiempo o que no veíamos de otra manera. Yo estoy muy feliz desde que estés acá porque, como te comentaba ahorita, cuando yo pensaba en crear el podcast, la primera persona que quería entrevistar era a ti. Porque era la persona más cercana que sabía que podía contar cosas impactantes por lo que has vivido. Y entonces se trata de esto de, bajo el impacto que puede generar tu historia, inspirar. Y sé que tienes mucho de eso. Ya, entonces, gracias, muchas gracias por aceptar. No, yo feliz de estar acá y hablar de VIH. Es mi pasatiempo favorito. Antes de que te diagnosticaran de VIH, ¿cómo era tu vida? Pues es que a mí me diagnosticaron pues pequeño, como a los 21 años. Entonces no, mi idea era como de un universitario normal. Me dedicaba a estudiar, me dedicaba pues a rumbear, bueno, como que nada como fuera de lo extraordinario. Eso sí, pues claro, como yo salí del closet muy pequeño a los 13 años, digamos que particularmente el VIH siempre fue un miedo muy grande en mi vida, pues como que algo que desde muy pequeño me empezaron a decir como que tenga mucho cuidado. Entonces, de alguna manera, como que mi vida siempre ha estado como transversal al VIH, primero por el miedo a, y luego pues ya como viviendo con. Entonces, o sea, pensabas constantemente en el VIH. Sí, mucho. Yo me hacía la prueba cada 6 meses. Intentaba pues como ser muy juicioso con el uso del condón, pues, porque le tenía miedo, ¿no? Claro. Pues, porque además la idea de que uno tiene el VIH es una idea muy catastrófica, ¿cierto? Que muerte, soledad, vergüenza, bueno, es como lo que le enseñan a uno, ¿no? Entonces, no, totalmente era un terror que yo tenía y siempre que tenía relaciones era como una preocupación latente. Sí. Yo estuve en una academia de teatro y nos tocó hacer una obra sobre el VIH y me tocó investigar mucho sobre eso. Entonces yo era de los que pensaba que por tener VIH era morirse. Yo era de esos. Y si no es por esa obra, no me informo me concientizo sobre eso, porque mucha gente lo debe estar pensando aún y es algo de pronto mala información que genera la misma gente para generar miedo sobre eso, que obviamente es de preocuparse y tener cuidado, pero no como que es el fin de todo y tú eres una prueba de eso. Es que es como información desactualizada. Sí. Pues porque en el principio el VIH sí fue pues muerte, ¿no? En los 80 arrasó con toda una generación de personas diversas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y en los 90 fue la primera causa de muerte en la gente joven de todo el mundo. Pero llegó el tratamiento, cambió la realidad del VIH y lo que pasó es que, pues como dejó de ser algo tan mediático, simplemente se dejó de hablar de eso. Entonces como que la sociedad fue como con la idea de lo que fue en ese momento. Claro. Y nunca se han hecho como suficientes esfuerzos para mostrar lo que puede ser ahora el VIH. Y ese es como el problema más grande. ¿Cómo recibiste el diagnóstico? ¿Cómo fue tu reacción inicial? ¿Qué hacías? No, pues yo he contado que cuando recibí el diagnóstico, pues has visto como en las películas cuando cae una bomba y la persona queda como aturdida, que es como un pito y como que no escucha. Sí. Para mí literalmente fue así. O sea, me dijeron como que el resultado era positivo pues de la prueba confirmatoria y yo sentí como un pito y yo veía como que la doctora hablaba, no sé qué, y le veía que movía la boca, pero yo no escuchaba absolutamente nada. Y después de eso, no, pues fueron no sé cuánto tiempo,
semanas, meses muy, muy difíciles. Pues estuve en un cuadro depresivo muy fuerte. Bueno, no lo quería enfrentar. Tenía muchos miedos. Me imaginaba muchas cosas de cómo iba a ser mi vida, ¿cierto? Sentía que ya tenía como un reloj en cuenta regresiva y que eventualmente iba a morir, pues, o sea, todos vamos a morir, pero como que lo sentía como algo muy inminente, a pesar de que yo no estaba enfermo, yo no tenía ningún tipo de síntoma ni nada. Pero solo el saber que tenía VIH ya me hizo creer que iba a morir en cualquier momento y que además iba a morir pues como solo, como que, no sé, me imaginaba como la imagen así en el hospital, como así flaco, moribundo, no sé qué, y solo. Entonces son como sentimientos muy difíciles de lidiar, pues como en ese momento de tantas preguntas. ¿Y pensabas en las otras personas? Tanto en la que fue tu pareja o en los cercanos. ¿Pensabas en ellos o solo veías? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de contagio. Contagié a otra persona, me contagió. ¿Cómo lo veías? Yo desde el principio asumí mi responsabilidad en el asunto, ¿cierto? Y yo creo que a la hora de hablar del VIH y las ITS eso es algo muy importante, y es entender que siempre y cuando se trate de una relación consensuada, uno es responsable de lo que suceda, ¿cierto? También no es como que el otro se lo hizo a uno, sino que uno se expuso a esa situación y pues esa fue la consecuencia. Y en realidad desde el principio así fue como yo me sentí. De pronto incluso lo llevé como un extremo en el que yo me estaba dando látigo, como ¿cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? Pero en ningún momento pues en mi cabeza pasó como culpar a la otra persona. Sí tuve mucho miedo de pronto haber infectado a otras personas, debido a que yo me hacía tantas pruebas de VIH y todo eso, entonces como que supe más o menos en qué momento sucedió y yo contacté a las personas con las que había estado como desde esa fecha a tal, todas hicieron la prueba y todas salieron negativas, ¿cierto? Entonces digamos, sé que yo no llegué a transmitir el virus pues a nadie y ya no lo haré pues porque ahorita soy indetectable. Sí. Pero también es una preocupación y más que al pasado es como una preocupación al futuro, sobre todo al principio. Porque uno pues no quiere transmitir el virus a nadie y al principio es muy difícil relacionarse tanto amorosamente como sexualmente porque uno tiene muchos miedos. ¿A quién fue la primera persona que se lo contaste? Pues a mi mejor amiga me acompañó a reclamar el diagnóstico realmente. Yo le pedí el favor, entonces digamos que ella fue como la primera persona que se enteró. Y yo empecé a tener como una reacción, me imagino que emocional, pues en la que le empecé a contar como a mis amigos más cercanos. Sí. No sé si era un poco como poniéndome a la defensiva, ¿cierto? Como diciendo como bueno, el que se va a ir, que se vaya y me deja aquí quieto, ¿cierto? Como, no sé, sí. De pronto lo hice así como una manera más contestataria. Pero antes me di cuenta que estaba como muy lleno de amor y de como cuidado a mi alrededor. Entonces varios amigos supieron al principio. Se lo conté a mi hermano porque en ese momento yo vivía solo con mi hermano. Y ya como a las semanas le conté también a mi papá y bueno, ya ahí fue como pasando. ¿Quién crees que fue la peor persona? ¿O quién crees que fue la persona que peor lo tomó? Sin nombres, puede ser primo, amigo. No, pues yo he tenido situaciones, digamos, como de rechazo, sobre todo, pues eso ha pasado, digamos, como con hombres con los que me he relacionado. Tuve una situación que en el momento me dolió muchísimo porque llevaba con alguien, habíamos tenido un par de citas. Y en el momento que yo le conté, me acuerdo que estábamos sentados como en el balcón y él tenía la mano puesta en mi rodilla mientras hablábamos, y en el momento en que yo le conté que tenía VIH, él inmediatamente quitó la mano. Pues fue como, su reacción fue como dejarme de tocar y se puso así tenso, no sé qué, y se fue al rato. Entonces esa en particular fue una situación como que me dolió mucho, pero la verdad es que en mi experiencia pues casi que todas las reacciones han sido pues buenas. O sea, a ver, digamos, cuando mi mamá se enteró, pues no fue una reacción negativa hacia mí, pero obviamente ya entró en pánico, pues ella dijo, se va a morir mi hijo, todo eso. Entonces digamos que hay reacciones difíciles, pero no es que fueran contra mí. Claro, es la situación en sí, ¿no? Sí, pero así digamos como de rechazo o algo, o violencia, en mi caso no la he vivido tanto, ¿cierto? Si bien sé que sí es la realidad de algunas personas. También pues una vez fui discriminado laboralmente por el diagnóstico. Pero en realidad en mi experiencia de vida me he dado cuenta que es muchísima gente, si no es la mayoría, la que está dispuesta a no rechazarlo. Pues así al principio no entiendan y hagan preguntas y quieran como entender de pronto, pero creo que sí es muchas las personas que están dispuestas como a aprender.
Tus mayores desafíos recién fuiste diagnosticado y en la actualidad, ¿cuáles han sido? Bueno, pues digamos al principio, el primer esquema de tratamiento que yo tuve tenía muchos efectos secundarios. Entonces fue difícil llevarlo al principio porque me daba vómito, me daba mareo, me daban alucinaciones, yo no podía dormir, me daba como calor. Entonces ese semestre casi me lo tiro porque como no dormía, entonces no me levantaba para clase, no llegaba a clase, bueno, etc. ¿Qué estudiabas en ese momento? Periodismo, estaba todavía haciendo el pregrado en periodismo. Entonces digamos que eso, como que acomodarme el tratamiento fue un reto. Pero pues el principal reto fue como aceptarlo. O sea, al principio yo había tomado la decisión de no querer enfrentar esto, yo había tomado la decisión de quitarme la vida, lo estaba planeando, absolutamente todo eso. Y si ahorita te di la respuesta de que me considero alguien que ama vivir y que ama vivir bien, fue porque eso fue como que lo que logró sacarme de ahí. No sé cómo exactamente, algo pasó en medio de esos meses. ¿En los meses que planeabas cómo quitarte la vida? Sí. Wow. Y bueno, no sé. Afortunadamente yo tuve mucho acompañamiento de mis amigos, de mi papá en esos momentos. Y algo sucedió que eso de no querer enfrentarlo, de quererme quitar la vida, en un momento fue como no, yo no quiero morir, ¿cierto? O sea, no sé, de pronto sí, ya cuando lo tenía muy decidido algo, fue como que no quiero morir, ¿cierto? Y además de no quiero morir, sino quiero estar muy bien mientras viva. O sea, como que de alguna manera el diagnóstico me hizo muy consciente, pues como de la muerte y que todos pues en algún momento vamos a morir y nadie en realidad tiene como el control de cuándo va a morir. Pero sí podemos tener el control de cómo vivimos hasta que muramos, ¿no? Entonces yo ahí dije como bueno, si me voy a morir en un mes, si me voy a morir en un año, en 10 años, en 20 años, pues entonces voy a tener un año, 10 años o 20 años muy buenos. Y eso realmente cambió como el mindset pues de mi vida, de lo que permitía, de lo que buscaba. Y bueno, realmente pues en una manera como rara el VIH me mejoró mi vida exponencialmente porque me invitó como a enfrentarlo de una manera muy diferente. También tiene una razón, ¿no? Sí. Luchar constantemente. ¿Tienes amigos cercanos no conocidos con VIH? Pues es que en el proceso ya he ido conociendo mucha gente, ¿cierto? Pero digamos que pues de mi círculo de amigos, digamos, de toda la vida de eso, no. Pero pues como además ya llevo muchos años siendo visible y trabajo, tengo una fundación de VIH, pues ya tengo muchos amigos que digamos que llegaron primero por el VIH, pero ahora son amigos. Pero lo difícil fue que en el momento en que yo recibí el diagnóstico, yo no tenía a alguien cercano que pudiera como compartir esa experiencia conmigo. Y ahora que ya conozco tanta gente con VIH, que genero espacios para personas con VIH, sí me doy cuenta que es algo que le puede ayudar mucho a la gente como a entender, ¿cierto? A hacer preguntas o simplemente como a no sentirse solo, porque realmente sí es un diagnóstico que lo lleva a uno a sentirse como muy, muy solo, incluso cuando está acompañado. Claro. ¿Y cómo tú ahora me hablaste del rechazo en el trabajo? ¿Cómo ese estigma de rechazo frente cuando comenta que tiene VIH? ¿Por qué lo digo? Porque en el gimnasio, tanto la homosexualidad y el VIH son cosas que a veces son rechazadas. De pronto ahora no tanto. ¿Has llegado a sentir rechazo en gimnasios? Mira que no. No. Fue muy curioso porque cuando me pasó lo del rechazo laboralmente, yo me iba a ir a Barranquilla y iba a trabajar en un medio de comunicación de Barranquilla. Yo en ese momento ya hacía CrossFit, no, yo entrenaba en Hakuna. Y ya había dicho que me iba para Barranquilla. Yo en ese momento estaba en el grupo de competidores, entonces éramos todos amigos, me hicieron la despedida. O sea, todo el mundo sabía que yo me iba para Barranquilla. Y luego fue como, no me fui para Barranquilla. Entonces, obviamente todo el mundo empezó a preguntar y yo con María Clara, pues que la venía al gimnasio, pues le dije. Pero también le dije como muy asustado, como María, mira, esto fue lo que pasó, me rechazaron laboralmente por el VIH, pero quiero que sepas que pues yo nunca he puesto en riesgo a nadie en el gimnasio, tal, y como que entré como a explicarle un montón de cosas, claro. Pero ella inmediatamente fue como no, tranquilo, yo sé que no te preocupes, pues esta es tu casa, tal. Y desde ahí en adelante, digamos que también como que me ayudó como a relajarme con eso
Y de ahí a todos los boxes que he llegado, a todos los gimnasios que he llegado, nunca he sentido pues como absolutamente rechazo de nadie. Antes me he sentido como súper bienvenido, como súper celebrado. Pero digamos que esa primera experiencia siempre es la que uno le da mucho más miedo, porque es como que uno siempre está asumiendo como lo peor. Pero me di cuenta que no. Y si hay alguien de pronto que tendrá comentarios, pues no me lo dice de frente y no me he dado cuenta. Como poniéndole un stop a tu vida en este momento y te alejas, ¿cómo te ves desde lejos? ¿Cómo te ves? Si estás aquí, te ves allá, ¿qué ves de Miguel? En este momento, no sé. ¿Estás contento con lo que llevas haciendo? Sí, yo estoy muy contento y pienso seguir como trabajando en mi fundación y en mi trabajo pues como con el VIH. Y realmente yo lo que quiero es como dejar un legado pues de cambiar la manera en cómo se habla del VIH, ¿cierto? Y cómo se habla de las vidas de las personas con VIH. Que hay personas que dicen como, es que usted lo está romantizando y todo eso. Y no se trata de romantizar, sino que pues de normalizar. Pero es que normalizar no es romantizar. Pero es que, o sea, somos millones de personas las que vivimos con VIH en el mundo. Y de todo tipo de personas, ¿cierto? Y creo que sí es muy importante mostrar que está bien tener VIH y que uno puede estar bien teniendo VIH. Y yo realmente creo que es algo que puede ayudar como a la respuesta en salud pública para el VIH, porque de hecho está comprobado que el estigma, la discriminación y el miedo al VIH hace que la gente acceda menos a servicios de salud relacionados con VIH, y eso hace que haya más casos con VIH. Claro. Tu vida deportiva, ¿tú hacías CrossFit o deporte antes? Nada, absolutamente nada. Yo nada, solamente estudiaba y rumbeaba. Esa era mi vida antes del diagnóstico. ¿Y en qué momento decides? Cuando me diagnosticaron y cuando hice el proceso y ya listo, quiero vivir, quiero estar bien. Entonces entre ese estar bien fue como listo, ¿cómo puedo tener una vida un poco más saludable? ¿Cierto? Entonces como empecé a averiguar la alimentación, el ejercicio, empecé como a ponerme juicioso con el ejercicio, a empezar a disfrutarlo más. Pero hacía, pues no estaba yendo al gimnasio, sino que estaba yendo a Animal X, ¿cierto? Que es como de circuito, de bombeo allá en Medellín. Nunca había considerado el CrossFit, nunca había considerado realmente hacer un deporte. O sea, sí lo había considerado cuando estaba más pequeño, pero eran ambientes en los que yo no me sentía para nada cómodo. Porque pues siempre fui un chico gay, además bajito, delgado, no sé qué. Entonces no era un ambiente donde yo me sintiera bienvenido, sino que antes me sentía como... pues como un poco intimidado, que me hacían bullying, que no me recibían bien. Ahora creo que ha mejorado, pero digamos, pues si estamos hablando de hace 15 años, pues cuando yo estaba en el colegio, no eran ambientes seguros para un chico gay, pues, y abiertamente. Y el colegio es muy cruel. Sí. Entonces nunca sentí que el deporte fuera un espacio para mí. Pero ya cuando llevaba 2 años con el diagnóstico, ya hacía ejercicio, pues y como que lo disfrutaba. Terminé una relación amorosa. Terminé las prácticas de la universidad, no conseguía trabajo, o sea, estaba como desparchado. Y en ese momento fue cuando salió precisamente el desafío Superhumanos, y ahí salió María Clara. Yo hasta ese momento como que, o sea, todos los estigmas de los crossfiteros, eso fue como 2016. Sí. Yo tenía todos los estigmas de los crossfiteros, que qué mamera, que no sé qué, tan patos. pero no sé, yo María Clara en el desafío la amé completamente. Entonces yo fui... porque quería conocer a María Clara. Realmente fui a la clase de prueba. Y nada, me fue bien. Me fue bien en la clase de prueba. Entonces ella me dijo, no, métete. Y yo, bueno, Entonces me metí. Y me metí. Eso fue como en diciembre. Y claro, en febrero son los Revolution Games, que es esta competencia aquí en Colombia. Y ella o sea, en Hakuna motiva mucho la competencia. Entonces nos empezó a decir, y yo no tenía nada que hacer. Y yo dije, no, pues vamos para allá. Y cuando competí, ahí yo creo que me enamoré del CrossFit, porque pues yo sí tengo una personalidad muy competitiva y ahí como que la sentí todo y la comunidad y tal. Tu manera de entrenar cambia enseguida. Sí, entonces claro, viví esa competencia sin ninguna experiencia, pues o sea, yo llevaba 2-3 meses haciendo CrossFit, nada que ver. Muy pocos. Pero ya volví, yo dije, no, yo quiero entrenar, quiero mejorar, entonces empecé a ir al Open Box y todo eso, y ahí ya fue que me terminé como encaprichando con este cuento y mi vida cambió aún más, ¿cierto? Porque ya digamos que el ejercicio del CrossFit se volvió como una prioridad que antes no era, y eso empezó a acarrear pues como muchas cosas positivas en mi vida. Y lo mental ayuda. Sí. Un charao para Hakuna de Medellín. María Clara es increíble. Sí, no, la verdad es que
pues hay muchos boxes así que motivan mucho a la gente. Y nada, y en realidad pues pueden estar cambiando vidas porque es que Exacto. no es fácil sentirse cómodo en un ambiente deportivo cuando uno no ha sido deportista desde chiquito, ¿cierto? Y yo creo que mucha gente no es consciente de eso, que hay gente que se quiere acercar al deporte y no sabe cómo hacerlo. Y es bueno tener como esos espacios seguros donde uno se siente como motivado, como celebrado, como que te quieren enseñar, ¿cierto? Yo creo que el CrossFit tiene también esa particularidad, como que uno está en un box y la gente te acerca pues como a corregirte o darte consejos, pero de una manera bien, ¿cierto? Que no, yo siento que no se ve... por ahí. Exacto. Pero siento que no se ve en todos los deportes, o no sé. Tampoco he probado todos los deportes, pero no sé, mi experiencia anterior era como los deportes en el colegio y ahí cero que se ve eso. Y creo que sí es muy importante porque pues el deporte es maravilloso, ¿cierto? El que lo quiera vivir. En algún momento un doctor o medicamentos o te dijeron no puedes hacer ejercicio. ¿Fue como un impedimento? ¿Te lo recomendaban o te decían cuidado? A mí no. Pero sí me ha llegado mucha gente con VIH que hay doctores que les dicen que no pueden hacer ejercicio de alto impacto, ¿cierto? Creyendo que las personas con VIH, por tener VIH, tienen las defensas bajitas y no pueden, digamos, que poner al cuerpo en ese estrés, pues porque hacer ejercicio de alto impacto es estresar al cuerpo. Claro. Pero pues es que me parece increíble que un médico diga eso, o sea, porque es que es un estigma gigante, es como una desinformación, es como no entender como la pluralidad que hay en el VIH. Pero sí hay personas que le han dicho que no pueden hacer ejercicio, que no pueden tomar suplementos, que pues, o sea, como si estuvieran enfermos. O sea, es una enfermedad crónica, un virus que uno tiene, pero uno con VIH puede tener una vida completamente normal. Hay tabús referente al suplemento y sí. ¿Tú tomas suplementos? Sí, yo tomo proteína, ¿De algún tipo? creatina, ¿De algún tipo? Lo normal. Lo normal. Y normal tú, nada. Es que hay un estigma, o sea, es como generalizado, pero cuando llegan las personas con VIH, pues llega con más fuerza. Y es el creer que los suplementos dañan los riñones, ¿cierto? Que la proteína daña el riñón. Entonces, como nosotros tomamos un medicamento todos los días, hay que cuidar el riñón, entonces de una los médicos son como no puede tomar proteína porque se va a dañar el riñón. Pero pues es que eso está comprobado que no es así. Pues incluso hay estudios científicos donde han mostrado que a personas en estadio SIDA, que es como un VIH más avanzado, ya muy enfermos, les dan proteína en polvo para ayudarles a recuperar peso, ¿cierto? Pero pues los médicos como que no ven eso y no les interesa como actualizar la información. Entonces sí hay como mucho estigma, pues, o como información desactualizada, ¿cierto? O sea, y no solo con los suplementos, hay médicos que dicen que no podemos comer ajo, que no podemos comer toronja, que no podemos comer sushi, ¿cierto? Okay. Que no podemos... ¿Qué más he escuchado por ahí? Bueno, no, esos son como los principales. Cuando es una información que hace 30 años se creyó, pero que ya se ha comprobado con la ciencia que no es así. Pero los médicos, o sea, el VIH no es como una prioridad en las facultades de medicina realmente. O sea, es como una clasecita que ven ahí y llegan a atender personas con VIH y no se molestan como ponerse a actualizar como la información y así van recibiendo a la gente. Y lo hacen creer a uno que es una condición que lo va a limitar muchísimo cuando no es así. Y tú eres la prueba de eso. Sí. Sobre los medicamentos, ya que hablas, en tu relación con los antirretrovirales, ¿qué efectos secundarios tuviste? Al principio yo estaba tomando un esquema que tiene un medicamento que se llama Efavirenz. Efavirenz. El Efavirenz, que ya se está como sacando de todo lado, porque muchas veces genera efectos secundarios en la parte mental. Entonces puede generar depresión, puede generar ansiedad, puede generar ideas suicidas, puede generar alucinaciones. Entonces, las 2 primeras noches que yo tomé Efavirenz, aluciné visualmente absolutamente, o sea, como yo nunca he alucinado en mi vida. Y de ahí en adelante, si yo me lo tomaba y no me dormía rápido, empezaba a alucinar fuera visual auditivamente. Y lo que hacía era que yo tenía sueños como muy vívidos todas las noches, entonces yo no descansaba cuando dormía. Y lo que pasaba era que mi médico nunca me dijo que yo podía cambiar de medicamento, y usualmente los médicos no nos dicen eso. No sé si, pues, lo que yo sospecho es con la intención de dejarle a uno con los medicamentos más económicos, ¿cierto? Porque el Efavirenz es un antirretroviral muy barato. Y yo estuve 5 años con ese medicamento. Fue ya cuando estaba trabajando en VIH que alguien me dijo como, ¿por qué no cambia el medicamento? Que yo supe que lo podía cambiar.
Y ahí ya lo cambié. Inicialmente me lo cambiaron por otro que se llama Atazanavir, que ese también ya está saliendo del uso porque se puede generar ictericia, que es que se le ponen uno los ojos amarillos o la piel amarilla. Y me empezó a pasar, entonces ya me lo tuvieron que volver a cambiar a Darunavir y con ese no me da absolutamente nada. Darunavir. Entonces, digamos, como ves, como los antirretrovirales más antiguos tienden a causar muchos efectos secundarios, pero eso ya ha evolucionado mucho, pero ahí también se generó un estigma respecto al tratamiento y todavía hay gente que cree que es peor tomar medicamento que no tomarlo. Porque también en los 90, al principio de los 90, sí podía ser un poco así, pues como que el medicamento era tan fuerte que te quitaba calidad de vida y además no lograba suprimir el virus como se suprime hoy en día. Fue al final de los 90 que lograron ya como hacer el esquema como se toma hoy en día y además empezar a mejorarlos y ya eso dejó de ser una realidad. Pero como todavía siguen mandando sus medicamentos tan viejos, a muchas personas les genera una relación conflictiva con el medicamento o con querer tomarlo. ¿Alguna vez pensaste en dejar de tomar medicamentos? No, yo en lo personal no. Pues primero que todo no. Pues a mí no me molesta tomar pastillas realmente, pues sea vitamina, sea lo que sea, para mí eso nunca ha sido un problema. Y segundo, no, yo tenía como la determinación de querer controlar el virus, ¿cierto? Y como que para mí eso siempre fue más prioridad que lo que me pudiera estar causando el medicamento. Pero entiendo perfectamente a alguien que debido a efectos secundarios quieran tomar el medicamento, pues porque es que puede ser muy terrible. ¿En qué punto el VIH se vuelve mortal? Porque si no consumes medicamentos, eso es lo que te lleva a la muerte. Sí, el VIH es solamente un problema si no está diagnosticado o no está tratado, ¿cierto? Porque si uno tiene el diagnóstico y tiene el tratamiento, tienes una expectativa de vida igual o mayor que una persona sin VIH, te vuelves intransmisible, entonces puedes tener parejas, puedes tener hijos, puedes hacer absolutamente todo. O sea, es como una cura de alguna manera, solo que tienes que seguir tomando el medicamento. Pero si ni te lo diagnostican o si lo diagnosticas y nunca te lo tratas, el VIH lo que va a hacer es acabar tu sistema inmune hasta que te lleva al estadio SIDA y pues sin defensas tu cuerpo va a estar muy expuesto a cualquier tipo de enfermedad, enfermedades que normalmente no dan, enfermedades mucho más graves y ahí sí que puede ser una cosa mortal. ¿Cómo abordas una conversación o un primer contacto con personas nuevas? ¿Cómo lo toman ellos o cómo tú lo comunicas que tienes VIH y que no te conoce por redes? Pues no, yo creo que más fácil sería como hacía antes, porque es que ya es como... Pues es muy raro que alguien no sepa que yo tengo VIH, porque realmente... Pero si tú vas, por ejemplo, conoces a una persona y quisieras instalar una relación sentimental con esa persona, ¿cómo se? Pues por eso, ¿cómo lo hacía yo antes? Cuando, no sé, conocía a un chico. Yo siempre tenía la intención de decirle lo más pronto posible, ¿cierto? O sea, dejando claro que uno no está obligado a contar su diagnóstico, ¿cierto? Y eso lo respalda la Corte Constitucional. Pero yo sí, pensando más como en un autocuidado mío, yo decía, si alguien me va a rechazar por tener VIH, prefiero que pase rápido que tarde, ¿cierto? Porque entre más rápido pase, pues menos me va a doler, ¿cierto? O sea, una cosa es que te rechace a alguien que conociste la semana pasada, a alguien con quien llevas, no sé, un año de relación, ¿cierto? Entonces como que por cuestión de cuidado mío yo pensaba siempre decirle lo más pronto posible. Y lo que yo hacía era arrancar diciéndoles que yo era indetectable, ¿cierto? Como que buscaba poner una conversación. Entonces yo le decía, mira, te quiero contar que yo soy indetectable, ¿sabes qué significa eso? Y la persona me decía, sí, no, pues no sé qué es. Entonces yo le decía, quiere decir que tengo VIH, pero que está en tratamiento y ya lo tengo controlado y no lo transmito y no me afecta. Y ahí mismo le devolvía también la pregunta a la persona y le decía, ¿y tú sabes tu diagnóstico? ¿Te has hecho la prueba? ¿Tal cuáles? Porque siento que es muy importante que las personas con VIH nos ponga, pues, seamos capaces de ponernos al mismo nivel de la otra persona. Porque tendemos a sentirnos menos, ¿cierto? Por tener el diagnóstico, tendemos a sentir que es algo que nos quita valor y eso no es así, ¿cierto? Entonces creo que de esa manera como que lograba como aterrizar a la otra persona y mostrarle que él también tenía la misma responsabilidad, que él también podía tener VIH, que él también podía tener una ITS y que éramos pues como iguales en ese sentido. Sí. Ahora vamos a centrarnos en tu fundación, Más que 3 letras, ¿verdad? Sí. Eres cofundador. Sí. Hace 5 años me comentaste que Sí, 2019 arrancamos. ¿Qué te motivó? Pues, o sea, yo nunca pensé en tener una fundación.
yo sí quería utilizar mi carrera pues de periodismo para hablar de VIH. Entonces yo empecé, fue con una columna de opinión en una revista que se llama Go City. Y empecé a escribir sobre VIH en primera persona. Entonces ahí fue cuando me hice visible. Ok. Y pues yo en ese momento, bueno, todavía, pero pues trabajo en una aplicación gay que se llama Scruff. Mi jefe, Camilo Restrepo, que es el otro cofundador, es mi jefe en Scruff. Él, al ver la columna, yo estaba escribiendo cada 8 días, cada 15 días, un día me invitó a tomar un café, me contó que él también tenía VIH y que él siempre había querido hacer algo. Y me dijo como, ¿por qué no montamos una fundación? Y yo le dije que bueno, y ahí arrancó. Y ya eso creció a lo que es hoy en día. Como fundación, ¿cuál es el mayor estigma con el que luchan constantemente a las personas con VIH, desinformación de las mismas personas que vienen diagnosticadas a las que no tienen ni idea? Pues no sabría decir que el mayor, yo creo que hay como varios estigmas muy grandes. Pues uno, la muerte, ¿cierto? O sea, el miedo a morir, el creer que se van a morir, el recibir el diagnóstico y creer que la vida se les acabó. Otro es como el miedo al rechazo en cualquier aspecto de la vida, ¿cierto? O sea, mi pareja, mis amigos, en mi trabajo, en si voy a viajar, ¿cierto? Hay mucha gente con VIH que es como, yo puedo viajar con los medicamentos, ¿cómo hago? ¿Cierto? O sea, como que el miedo a ser rechazado. Pero digamos que de frente como a la sociedad, algo con lo que es muy difícil, pues, o no muy difícil, pero algo con lo que peleamos todo el tiempo, es como el juzgamiento, ¿cierto? Hacia las personas con VIH, pues como verlo como un castigo, verlo como algo que nos hace personas peligrosas, vernos como que nosotros cargamos la responsabilidad del bienestar del otro, ¿cierto? Claro. Y ahí, digamos, hablamos de temas de la criminalización del VIH, ¿cierto? Hay países donde te pueden demandar por tener VIH si no le contaste a tu pareja, como si la responsabilidad fuera absolutamente solo de uno. Entonces digamos que ese es como un tema bastante complejo porque lleva a una serie de situaciones de discriminación para las personas con VIH. Tú deciden crear la fundación y lo mejor que ha pasado desde que creaste la fundación. En tu vida personal, no el resto de personas, sino en tu vida. Pero realmente lo más mágico es, no sé, cuando alguien me manda un mensaje o en la calle me saluda o algo y como que le manifiestan a uno lo mucho que uno los ayuda, porque bueno, uno todo el tiempo estoy camellando, no sé qué, todo el tiempo estoy respondiendo mensajes y como que, bueno, uno asume que está ayudando a la gente, pero a veces yo estoy en la calle y me para alguien y me dice, no sé, me salvaste la vida, yo me iba a quitar la vida y gracias a ti no me la quité. O por ejemplo esta semana me llegó un mensaje de alguien como que pues, obviamente no me acuerdo pues con toda la gente que yo hablo, pero me dijo como hola, quería escribir tu mensaje, agradecerte, ya recibí el resultado indetectable después de un año, estoy muy contento, pues ya veo la luz, no sé qué, pero tú fuiste la primera persona con la que yo hablé cuando recibí el diagnóstico, te lo quería agradecer. Entonces realmente para mí lo más bonito es como cuando uno ve reflejado como el impacto en la vida de las personas. Pues yo creo que esa es como la recompensa más grande. ¿Cómo fue esa primera persona que llegó a ustedes como fundación, como la fundación? No, yo no me acuerdo. ¿No? Y actualmente trabajan con varias personas. ¿Con cuántas personas trabajan? No, pues es que decirte que yo que ahorita haciendo el informe de gestión del año 2023, yo como tal respondí como 2.900 mensajes, o sea, hablé con 2.900 personas en el año. Sin contar los grupos de apoyo, ¿cierto? Entonces, o sea, pues no, ni puta idea, pues realmente ya hablo con tanta gente que no me doy cuenta. Si alguien quiere llegar a ustedes, ¿cómo hace? Puede hacerlo a través de los canales de redes sociales que tenemos. Nosotros estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, o a través de mis redes personales, pues que estoy en Instagram o que estoy en Twitter también, que digamos que eso es como una red social muy fuerte en este asunto. Nos mandan un mensaje directo y por ahí pueden o hablar conmigo, o ingresar a los grupos de apoyo que son gratuitos, ingresar al programa de acompañamiento que es donde les asignamos un voluntario que es una persona que vive con VIH y es alguien con quien pueden hablar por WhatsApp de lo que necesiten hablar. Eso lo quiero saber. O tenemos como un consultorio también de profesionales donde entre ellos hay psicólogos especialistas en VIH.
tú hablas de cuando lo consideran indetectables. ¿No tienen que continuar tomando medicamentos? Sí. En el momento, la única manera en que nosotros nos podemos mantener indetectables es siguiendo tomando el medicamento. O sea, nosotros tomamos el medicamento antirretroviral. El efecto que tiene el medicamento en nuestro cuerpo es que suprime el virus, ¿cierto? Como que lo empieza a matar como las copias del virus en el cuerpo. Y el virus entonces ya no se reproduce más en las defensas, pues en las CD4 específicamente. Pero queda algo que se llama reservorio, que es como una memoria del virus que se esconde en unas partes del cuerpo que el medicamento no logra encontrar. Pero si está el medicamento en el cuerpo... Evita que se expanda. Exacto, no puede salir de ahí, queda ahí como escondido. Sí. Pero si uno lo deja de tomar, el reservorio sale y empieza otra vez a replicar el virus. Entonces, en este momento, la única herramienta que nosotros tenemos es seguir tomando el medicamento. Eso sí, ya existe un tratamiento inyectable también, solo que no ha llegado a Colombia, que es una inyección que pues, uno no, pues porque no está acá, pero las personas que la pueden disfrutar es una inyección cada 2 meses y tiene el mismo efecto de la pastilla diaria que tomamos nosotros. Ok. Hablabas del medicamento que les dan ustedes, les recomienda la salud en Colombia. Es el más barato, por eso tiene tantos efectos secundarios. Pues, pero oiga, pues, a ver, pues estoy hablando con el que yo empecé. Sí, exacto, con el que te empezaste. Todo el mundo toma eso. Y la guía de VIH cambió en 2021 y pusieron un medicamento mucho más moderno, que es el dolutegravir. Y de hecho el año pasado, en Colombia, el gobierno lo volvió de licencia obligatoria, es decir, que ya se puede producir genérico. Entonces eso baja el precio de un medicamento más moderno. Se toma diario. Diario. ¿Y una sola pastilla? Hay esquemas que son de una sola pastilla, hay esquemas que son de 2 pastillas, el mío es de 2 pastillas. Hay unos esquemas más antiguos que pueden ser hasta de 5 pastillas al día, pero eso ya es muy raro que alguien esté como en un esquema de esos. Usualmente es 1 o 2. ¿Qué pasa si dejas de consumir una semana? Ahí es lo que te dice la... Eso es muy complejo determinar el tiempo exacto en el que, digamos que el virus se vuelva a replicar en el cuerpo. A nosotros lo que nos toca es intentar nunca dejar de tomarlo. Y hay todo tipo de casos. O sea, yo he conocido casos de personas que han dejado de tomar el medicamento 3 meses y no les pasó nada. Y he conocido gente que ha dejado de tomar el medicamento 10 días y ya le había subido la carga viral. Entonces, es algo como tan de caso a caso que en realidad uno lo que tiene que hacer es pues no dejar de tomarlo. Es realmente ¿cuánto cuesta? Pues puede variar mucho. Hay esquemas que parten de 60,000 pesos. Hay otros que valen 800,000 pesos, ¿cierto? Entonces es como dependiendo de lo que uno tome. El que yo tomo en particular, entre los 2 medicamentos, pues entre las 2 pastillas, son como 700,000 pesos al mes. Pero pues acá en Colombia lo da el sistema, ¿no? O sea, está incluido en los tratamientos que dan. ¿Y es muy problemático o demorado que den medicamentos? En teoría no, pero pues el sistema no es perfecto. Y hay personas que a veces se le atrasa la entrega. Y lo que sí es que a nosotros nos lo entregan a los 30 días exactos. Entonces, si uno va a reclamar el medicamento y pasa cualquier cosa ese día, ya se empieza a no quedar sin días sin medicamento. Y eso es como una crítica que nosotros le hemos hecho mucho al sistema. Porque en otros países entregan 3 meses, 6 meses de medicamento de una vez para que eso no pase. Y aquí en Colombia no lo hacen así. Entonces lo tienen aún así como un calendario, pues sí, como siempre, como con ese riesgo, porque es muy difícil generar una reserva, pues si a ti te lo dan siempre como el mismo día. Digamos, en mi EPS, en teoría, uno siempre lo puede reclamar como 2 días antes. Y ahí ellos dicen así, usted puede ir generando la reserva. Pero pues no es tan sencillo, realmente. Últimamente, lo que veo en tus redes, estás muy activo y te has vuelto una imagen para las personas con VIH. Y eso es de agradecer porque tomaste... No es como el superpoder, porque es de tener valor, de ser la imagen de algo que en otras partes que llegues te reconoce a alguien y lo debe tomar de otra manera fea o agresiva. ¿Has llegado a tener encuentros o discusiones con personas que te han querido ofender por tu condición o algo? Yo he tenido discusiones como por el tema del VIH. No he tenido discusiones con alguien que me esté atacando a mí directamente, al menos no en persona. Pues en redes, pues, ¿cierto? No es muy fácil los comentarios, pues, sobre todo de cuentas anónimas, ¿cierto? Pero digamos que alguien a mí directamente como que me haya dicho cosas, no. Y bueno, y no sé si es por mi actitud, bueno, no sé. Creo que es difícil que suceda, ¿cierto?
habrá que ver cuando pase Sí. cómo va a responder. ¿Cuál- Pero mira que no, pues y no sé, o sea, no sé si es mi personalidad, la forma en la que, o sea, no sé, pero realmente digamos que mi activismo en redes no tiende a ser muy atacado como si le pasa como a otras personas. Sí. Entonces, no sé. ¿Cuál es tu visión a futuro referente al VIH? Mm, pero como el VIH en general. Sí, ¿cómo se cura? ¿Qué crees que...? A ver, yo asumo que algún día va a llegar la cura, pero realmente yo no estoy esperando la cura. Yo no estoy esperando una vacuna, ¿cierto? Porque entiendo como la complejidad de llegar allá con un virus como el VIH. Pues sí llega maravilloso. Realmente lo que yo quiero y lo que yo sueño es como pues un mundo sin estigma y sin discriminación y realmente como calidad de vida para las personas con VIH, que todas las personas se reconozcan como igual para el VIH y entonces todo el mundo se haga la prueba. O sea, como que sí, es como que todos los problemas que acarrea el estigma como que no existen. Y de hecho por eso Más que Tres Letras, pues que es mi fundación, se dedica es como a eso. O sea, como educar a las personas para que no haya estigma y discriminación. Porque yo creo que si lográsemos acabar como esa parte del VIH, la respuesta en salud pública marcharía solita. O sea, ¿Hay algún censo en Colombia de cuántas personas? más o menos 140.000 personas viviendo con VIH En el en país. este momento, sí. Más o menos porque además hay una brecha de diagnóstico, ¿cierto? Claro. Pero se calcula que como entre el 70% de las personas con VIH conocen su diagnóstico en Colombia. O sea que el número podría subir a, no sé, 160.000, 180.000 personas. Pero que conozcan su diagnóstico son como 142.000, algo así. No me sé el número pues de memoria, pero va por ahí. ¿Hay algo que pienses de vez en cuando? ¿No debía haber hecho esto? Antes, pero ya, pues ya en este punto de mi vida es como, pues no puedo concebir mi vida sin VIH. Pues sí, con lo bueno, con lo malo, con las experiencias que me ha traído, con lo que es ahora mi trabajo, pues como que disfruto tanto el trabajar por el VIH que también digo como, pues, ¿qué estaría haciendo yo en este momento? No sé. Seguramente hasta de pronto no sería tan feliz, ¿cierto? De pronto no haría deporte. Pues, ¿me entiendes? Como que, o sea, en el momento de recibir el diagnóstico, yo repasé en mi cabeza y me dilaté y fue como, eso mismo me decía como, ¿qué hubiera hecho diferente? ¿Por qué? Tal. Pero pues ya yo llevo a cumplir casi 10 años viviendo con VIH y pues no, como que me he permitido como sorprender por las cosas que trae el diagnóstico también. Y no lo cambiaría realmente. Creo que me hizo más humano. Creo que me enfrentó con estigmas que yo tenía. Seguramente antes del diagnóstico yo de pronto hubiera rechazado a alguien con VIH. No lo sé con seguridad porque nunca tuve esa situación tampoco. Pues que yo supiera. Pero sí sé que yo tenía tanto miedo que de pronto hubiera tenido una reacción de rechazo al VIH. Entonces fue algo que me cuestionó, que me formó, que me fortaleció. Y no, pues, o sea, no es como que le deseo a alguien que pase esto. Pero en mi vida, pues me la cambió completamente para bien. ¿Qué consejos darías que te hubiesen gustado que te hubiesen dado cuando pasaste por la primera etapa del diagnóstico? Un consejo que yo le doy mucho a la gente cuando llegan recién diagnosticados es, uno, dejarse sentir. O sea, como... Porque uno también tiende como a evitar mucho las emociones negativas, ¿cierto? Si tiene tristeza, si tiene rabia, si tiene ansiedad. Y hay momentos donde uno tiene que sentir, o sea, como venga. O sea, y más en una situación de esto, pues uno como no va a tener, como no va a estar triste, como no va a estar preocupado. Hay que sentirlo, ¿cierto? Solo que trabajarlo. Entonces, el primer consejo es como dejarse sentir, pues lo que sea que tenga que sentir. Si tiene que gritar, si tiene que llorar, bueno, etcétera. Otro es que no vayan a vivir esto absolutamente solos, pues como que yo no creo que nadie pueda lidiar con un diagnóstico absolutamente solo, o sea, por lo menos que tenga una persona con la que pueda hablar o un grupo de apoyo, o sea, no tiene que ser alguien de su vida, pues puede ser Sí. un extraño en internet, puede ser, o sea, pero no lo vivan completamente solo. Y tercero, como entender que uno al principio tiene muchísimas preguntas y no va a tener todas las respuestas, ¿cierto? Porque uno es como, quiere saber si lo van a rechazar, si no lo van a rechazar, si se va a enfermar, si se va a morir, que cómo le va a ir con el medicamento, que qué pasa si algún día no recibe el medicamento, qué pasa si quiere viajar, que, o sea, como que son tantas dudas de lo que va a ser la vida de ahí en adelante, porque es que es un cambio claramente de vida, que es muy abrumador y es como aceptar que uno no va a tener todas esas respuestas en ese momento. Pues sí que
un poco es como un salto al vacío, pues, o sea, no sé, pero habrán muchas experiencias en la vida que es así, no sé, tener un hijo también cambia completamente la vida, uno no sabe con seguridad cómo van a ser las cosas. Entonces es como algo así, como aceptar esa incertidumbre y dejarse sorprender por el proceso. Tabúes que se escuchan constantemente para uno poderse contagiar sin haber tenido relaciones. De hecho, no se dice contagiar. Sí, ¿cómo se dice? Se debe decir infectar o transmitir. Infectar o transmitir. Porque los virus contagiosos son los virus que sobreviven en el ambiente y se transmiten por medio del contacto, como la gripa, como el coronavirus. En cambio, el VIH, pues digamos, no sé, aquí cae sangre con VIH. Es en cuestión de segundos, esa sangre ya ni siquiera infecta, ¿cierto? Y puede parecer una bobada, pero si tú te pones a pensar, esa diferencia en las palabras puede reducir mucho el estigma. Claro. O sea, contagio es muy fuerte, pues, o decirle a alguien como es que eres contagioso, ¿cierto? No te puedo tocar porque Tienes eres toda contagioso. La razón, sí. Entonces también tiene una carga como sociolingüística y muy importante que es importante, pero digamos que mitos frente a la transmisión, tristemente todavía todos. O sea, hace unos años me mandaron por internet la foto como del reglamento de una piscina de una caja de compensación que decía que estaba prohibido que las personas con VIH utilizaran la piscina. Entonces todavía hay gente que cree que no podemos ir al gimnasio, claro, que no podemos entrar a la piscina, que no podemos ir al peluquero, ¿cierto? Entonces, porque desconocen cómo se transmite el virus. ¿Y cómo se transmite el virus? Básicamente, que un fluido infeccioso entre por una herida abierta, que sería como la sangre, el semen, el líquido preseminal, el fluido vaginal o la leche materna, entre por una herida literalmente abierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sexo? En el sexo penetrativo muchas veces hay microheridas, ¿cierto? Y ahí es por donde llega la infección por VIH. Pero no es ni por el contacto piel a piel, no es por los besos, no es por el sudor, no es por la lágrima, no es por el estornudo, no es por la orina, no es por las heces, ¿cierto? No es como por el pelo, por las uñas, ¿cierto? Por nada de eso es que se transmite el VIH, pero pues la gente todavía lo desconoce mucho. ¿Hay números de contacto públicos o del gobierno donde una persona con VIH puede comunicarse? ¿Para qué? Para recibir ayuda e información. No. ¿No? Bueno, tenemos a más que 3 leyes. Sí, para eso estamos las fundaciones. Sí. Es que esa es la cosa. El VIH no es una prioridad. Y de hecho en el mundo se está reduciendo el financiamiento a las organizaciones de VIH. ONU-SIDA, que es la sección de VIH de las Naciones Unidas, le han quitado tanto el financiamiento en los últimos años que ya va a dejar de ser una agencia individual y se va a volver como una rama a través de Naciones Unidas. Retrocediendo. Sí, claro. Siento que eso también va como por el hecho de que ya no es tan grave como fue hace algunos años entre la parte médica, ¿cierto? O sea, pues ya, no sé, la gente no muere en los niveles que moría antes por VIH, pero el problema social, el estigma sigue siendo tan grande que no, pues todavía hay mucho trabajo que hacer. Además porque efectivamente el estigma y la discriminación hace que la respuesta a salud sea menos, ¿cierto? Y si la respuesta a salud es menos, pues va a haber menos gente diagnosticada y menos gente tratada y va a ser más gente o que se muere o que transmite el virus. Porque es que de hecho hay una estrategia que se llama la 95-95-95, que es de ONU-SIDA, que ellos dicen que con esta estrategia nosotros podríamos acabar con el VIH con las herramientas que tenemos hoy en día. O sea, sin cura y sin vacuna, el mundo podría acabar con el VIH. Y sería que el 95% de las personas estén diagnosticadas, el 95% esté en tratamiento y el 95% sea indetectable. Si eso se cumpliera en todo el mundo, pues nadie podría transmitir el VIH. Entonces dejarían de haber nuevos casos. Nadie tendría SIDA, no habría nuevas infecciones. Y si se mantiene, eventualmente las personas que tenemos VIH moriríamos de viejitas, no habría nuevos casos y llegaríamos a una generación libre de VIH. Pero para eso hay que cumplir esos 395. Y esos 395 no se van a cumplir hasta que el VIH no sea una prioridad para los gobiernos y hasta que no acabemos con el estigma y la discriminación y todo el mundo pueda acceder con tranquilidad a una prueba y un tratamiento. Y sobre lo que tú dices, se informe mucho más. Porque de pronto antes pues veríamos comerciales que hablaban del VIH, protégete, pero ya... Desde el miedo, ¿no? Y además antes lo hacían desde sí, claro, el miedo. Exacto. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿cierto? Porque hay mucha gente que no se hace la prueba de VIH por miedo.
O sea, literal, por mí dicen, yo prefiero morirme antes que saber que tengo VIH. Y eso no tiene ningún sentido. Incluso a mí me ha pasado que toca hacerme una prueba de sangre y me da miedo. Así yo sepa que estoy tranquilo, Sí. me da miedo que me den un resultado y de pronto sí. Sí, no, y o sea, digamos que está bien sentir miedo hasta claro. cierto punto. Pues, o sea, es natural. Yo creo que igual con cualquier examen médico uno va a sentir como ansiedad. Pero que no sea un miedo tal que no te hagas la Que te prueba. evite Pues, hacerlo, ¿me entiendes? sí. Que te evite hacer la prueba, que te evite acceder al tratamiento, que no sé. Por ejemplo, en este momento yo estaba haciendo un curso de criminalización del VIH. Hay países que pues que todavía criminalizan el VIH, pero es muy curioso porque criminalizan, digamos, no es la infección del VIH, sino el no contar que tienes VIH. Entonces, hay personas con VIH en este momento pagando cárcel porque una expareja los demandó que porque no le contaron. Pero le hacen la prueba de VIH a la pareja y la pareja no tiene VIH. O sea, no importa que no lo hayan infectado, sino que el hecho de que no se lo haya contado. Y ellos, los que hicieron eso que llama HIV Justice Network, hicieron una encuesta a nivel mundial y se dieron cuenta que los encuestados, como el 40% dijo que preferían nunca hacerse una prueba de VIH porque si no lo sabían, no los podían demandar. Porque el problema no es infectar, o sea, la lógica del estigma es así, el problema no es infectar al otro, sino que el problema es que no lo digas. ¿Me entiendes? O sea, claro. y hay muchísima gente pagando cárcel, ¿cierto? En Estados Unidos hay gente que la registraron como, pues como en la lista como de violadores sexuales y todo eso por no haber contado que tenían VIH, así no hubieran infectado absolutamente nadie. Qué fuerte. Y eso es basado en el estigma. O sea, y como vemos, eso lleva incluso a que la gente diga, no, yo prefiero no saber porque si yo no sé, ellos no pueden comprobar que yo sabía y que no lo conté. Pero, o sea, es una lógica como muy loca respecto a la posición en la que nos paramos frente al VIH. Y así es imposible llegar a ese 395. Porque si hay gente que no sabe... Imposible. Por eso es que no hemos podido llegar a ese 95. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales? Bueno, Más que 3 letras la pueden encontrar como Más que 3 letras, todo en letras. Sí. Más que 3 letras en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Don López López o en Twitter como Miguel Ángel López. Eso. Para Muchas gracias, seguir de hablando verdad. de VIH. Gracias. Sigue moviendo, lo que estás haciendo es increíble y mucha gente de seguro va a sentirse identificada y va a llegar a ustedes. Muchas gracias, Muchas Rafa, gracias por el a ti. espacio. Listo.